una pirámide gigantesca, más grande que la Gran Pirámide de Giza, que genera energía suficiente para abastecer ciudades enteras, posiblemente construida por una antigua civilización alienígena. Acompáñanos a descubrir la historia de la Pirámide Negra de Alaska y de los denunciantes que arriesgaron todo para exponerla. La historia comienza en septiembre de 1989, cuando Doug Muchler recibió una nueva asignación. Él era oficial de contrainteligencia en Fort Richardson, cerca de Anchorage, Alaska. Su trabajo consistía en investigar espionaje y terrorismo, por lo que su primera tarea fue visitar la sala de mapas. Doug provenía de Ohio, así que comprender el duro paisaje de Alaska y su vasta naturaleza requeriría un aprendizaje serio. Alaska es enorme, abarcando casi 300,000 millas cuadradas, lo que equivale a aproximadamente el doble del tamaño de Texas. Doug desplegó varios mapas sobre la gran mesa en el centro de la sala, estudiando cadenas montañosas, ríos, lagos, ciudades y viejos pueblos mineros, pero entonces algo llamó su atención, algo que lo perseguiría durante años. En un mapa del Parque Nacional Denali, había un área no más grande que su pulgar, completamente borrada, a unos 100 kilómetros al oeste del monte McKinley. Había una pequeña zona marcada con las palabras «área no sondeada hasta la fecha», como oficial principal de inteligencia militar. Doug asumió que si esta información fuera relevante para su trabajo, se lo comunicarían. No tenía idea de que 3 años después descubriría exactamente por qué esa área se mantenía fuera de los límites, y la revelación cambiaría su comprensión sobre lo que nuestro gobierno realmente sabe acerca de la tecnología alienígena antigua. Este descubrimiento aparentemente inocente, en una sala de mapas, sería la primera pieza de un rompecabezas que involucra pruebas nucleares subterráneas, informes de noticias desaparecidos y una pirámide que podría revolucionar nuestra comprensión sobre la generación de energía. El hecho de que un oficial de inteligencia entrenado notara esta anomalía sugiere que quienes crearon estos mapas querían ocultar algo significativo. Pero, ¿qué podría ser tan importante que requeriría su completa eliminación de los mapas militares oficiales? Avancemos hasta el 22 de mayo de 1992, cuando China llevó a cabo una poderosa prueba nuclear subterránea. La explosión generó ondas de choque que recorrieron todo el planeta, y los sensores sísmicos en los Estados Unidos registraron lecturas inusuales en un área cercana a Anchorage, Alaska. Estas señales revelaron una anomalía subterránea que llamó inmediatamente la atención de los científicos. Aproximadamente 6 meses después, Doug Muchler estaba realizando sus tareas habituales cuando se topó con una transmisión de noticias que informaba sobre el descubrimiento de una gigantesca pirámide cerca del monte McKinley, el pico más alto del estado. Este reporte le llamó la atención, porque recordaba una sección en blanco en un mapa militar ubicada en la misma región. Intentó grabar la transmisión, pero luego de eso, toda la información sobre la pirámide desapareció sin dejar rastro. Cuando los sismólogos revisaron los datos, detectaron el contorno de una enorme estructura a unos 30 metros bajo la superficie, en el centro de Alaska. Parecía ser una pirámide más grande que la Gran Pirámide de Giza, que se elevaba aproximadamente 167 metros desde su base. En las noticias, se había mostrado su ubicación en un mapa, y aunque Doug no podía confirmarlo con certeza, creía que coincidía con el área marcada como área no sondeada hasta la fecha. La repentina desaparición de todos los informes llevó a Doug a investigar más, pero no quedó nada que confirmara lo que había visto. La historia plantea preguntas sobre lo que podría existir bajo el helado paisaje de Alaska. Algunas teorías sugieren que una civilización antigua podría haber construido tal estructura, mientras que otros creen que podría haber sido creada por visitantes no humanos y posiblemente utilizada como una fuente de energía poderosa. La idea de desenterrar un capítulo olvidado de la historia humana o encontrar evidencia de vida más allá de la Tierra añade aún más curiosidad al caso. La historia de la pirámide de Alaska también señala la posibilidad de secretos militares y tecnología avanzada mucho más allá de lo que se conoce públicamente. Descubrir una nueva fuente de energía o prueba de una cultura antigua o extraterrestre podría desafiar creencias arraigadas sobre nuestros orígenes
y nuestro lugar en el universo. Este misterio continúa empujando los límites de lo que entendemos e insinúa descubrimientos que podrían influir en el futuro. Decidido a llegar al fondo de este misterio, Doug tomó la decisión de actuar directamente, al día siguiente, lleno de curiosidad y determinación. Fue a una estación de televisión local. Esperaba obtener copias de los segmentos de noticias que se habían transmitido recientemente. Sin embargo, lo que encontró fue una pared de negación que confirmó sus peores sospechas sobre un encubrimiento. La persona encargada le dijo que la historia sobre la que preguntaba nunca se había transmitido en su canal. También afirmaron no tener ninguna información al respecto. Mientras trataba de entender esta respuesta, algo le dio una pequeña oportunidad. Un empleado de la estación, probablemente alguien que trabajaba detrás de cámaras, se acercó discretamente a él. Esta persona admitió que el segmento sí se había transmitido. Pero poco después de su emisión, llegaron dos hombres desconocidos al canal. Estos hombres, que no formaban parte del personal, recogieron todo el material relacionado con el reportaje y lo se llevaron. El empleado añadió que la gerencia había ordenado que todos guardaran silencio sobre la transmisión a partir de ese momento. Ahora, aún más decidido a descubrir qué estaba pasando, Douglas se puso en contacto con Linda Moulton Howe, una reportera conocida por investigar sucesos inexplicables. Linda encontró su relato convincente y comenzó a investigar. Poco después, recibió una llamada de alguien que se negó a dar su nombre. El llamante compartió una historia sobre su padre, un exmilitar de la Marina que había sido reclutado para un proyecto ultra secreto en Alaska. Y si has llegado hasta aquí, significa que realmente te interesa. No te detengas solo en dar like. Pulsa también ese hype cuando veas el video en tu teléfono. Solo te toma unos segundos, pero ayuda a que este video llegue a más personas. Y ahora, continúa. Doug continuó con sus tareas habituales en Fort Richardson, pero el misterio de la pirámide no dejaba de consumir sus pensamientos. Luego, aproximadamente un año después, recibió órdenes que lo enviaban a Fort Meade, en Maryland, la sede de la Agencia de Seguridad Nacional NSA. En 1993, Doug Mutchler llegó a Fort Meade, aunque la base es conocida por albergar la NSA. Doug comentó que trabajaba para una unidad cercana, no directamente para la agencia. Fort Meade también contenía un enorme almacén lleno de archivos. Era un archivo masivo que cubría innumerables actividades gubernamentales. Con muchos documentos clasificados, Doug se mantuvo tranquilo y profesional. Se presentó al archivista y mostró su identificación. Preguntó si había archivos relacionados con sitios arqueológicos en Alaska. Evitó mencionar la pirámide o cualquier detalle específico. El archivista no mostró ninguna reacción. Escribió algunos números de referencia y le entregó a Doug un papel con el número de piso. Fila y estante. Doug sintió que finalmente estaba avanzando. Localizó los archivos de Alaska. Seleccionó varias carpetas y se sentó en una sala de lectura, pero nunca tuvo la oportunidad de leerlos. Tan pronto como abrió los archivos, dos hombres se acercaron por detrás. Doug dijo que pudo sentir su presencia antes de verlos. Uno de ellos le dijo que no tenía permiso para ver ese material. Doug se giró hacia ellos y explicó que solo estaba revisando información arqueológica sobre Alaska. Ellos respondieron que sabían exactamente lo que él buscaba y le ordenaron que dejara el edificio de inmediato. Cuando preguntó por qué, respondieron que ciertas personas no querían que nadie interfiriera con las actividades en esa región. Doug intentó preguntar a quién se referían, pero los dos hombres, que actuaban como los clásicos hombres de negro, parecían darse cuenta de que habían cometido un error. Doug salió del almacén, regresó a sus tareas habituales y guardó silencio. Pero después de dejar el ejército, finalmente contó su historia. Según él, no solo la pirámide existe, sino que el ejército conoce su ubicación exacta. También saben el propósito de la estructura, porque ellos son quienes la están operando. Cuando Doug Mutchler decidió compartir su historia con el público, eligió a alguien que creyó tomaría el asunto en serio. Contactó a Linda Moulton Howe. Cualquiera que siga los reportes de ovnis o escuche Coast to Coast AM conoce su nombre.
Ella es una periodista investigadora que ha pasado años examinando los ovnis, eventos inusuales y programas secretos. También es conocida por confirmar los detalles antes de informar sobre ellos. Cuando Doug se puso en contacto con ella le solicitó copias de su identificación, direcciones, números de teléfono y, lo más importante, su DD-214. Este formulario militar enumera todo el historial de servicio de una persona. Doug lo proporcionó, confirmando que su historial era real, después de que Linda publicara su relato. Más personas se presentaron con sus propias experiencias relacionadas con la pirámide oscura. Las historias de Marty Johnson y Lee Pearson fueron compartidas a través de sus hijos, quienes las habían escuchado directamente. Linda también recibió información de un capitán retirado de la Marina que había estado destacado en Alaska. Él explicó que las aeronaves a menudo perdían comunicación mientras volaban sobre un área, al este de Unalakleet y al oeste del monte Denali. Las lecturas del radar mostraban intensa actividad electromagnética proveniente de esa región. Cuando vio el informe sobre la prueba nuclear china, se preguntó si la pirámide era la responsable. Informó sus preocupaciones a su superior. Pero poco después, le ordenaron permanecer en silencio o enfrentar un juicio militar. El hijo de Lee Pearson, Bruce, creyó completamente en lo que su padre le había contado. Incluso pensó que tenía suficientes pistas para localizar la pirámide oscura por sí mismo. Bruce decidió probar la información. Viajó a Alaska. Alquiló un pequeño avión y buscó el área que su padre había descrito, si alguna vez hubo una base. Esperaba ver señales de actividad. Después de casi 2 horas en el aire, vieron un parche de tierra que parecía estar cortado en líneas rectas. Bruce le dijo al piloto que diera vuelta. La forma no era perfecta, pero había ángulos rectos claros. En otro paso, descubrieron los restos de un antiguo camino que no aparecía en los mapas modernos. Aún más sorprendente, encontraron los restos de una pista de aterrizaje que también estaba sin marcar. Esto significaba que en algún momento en el pasado, alguien había usado esa ubicación para un propósito ahora desconocido. La carretera oficial más cercana está a casi 100 millas de distancia. Esta área está cerca de las coordenadas que otro oficial retirado de la Marina le dio a Linda, usando Google Earth. Algunas personas afirman ver los contornos difusos de lo que pudo haber sido un complejo o estructura hecha por el hombre. Una persona incluso intentó verificar el sitio en persona. En mayo de 2020, Nathan Campbell alquiló un avión para que lo dejara cerca del lago Caribou en el Parque Nacional Denali, a solo unos pocos kilómetros de la ubicación supuesta. Le dijo al piloto que regresara por él en 4 meses, pero después de algunas semanas, dejó de enviar actualizaciones. Un equipo de búsqueda más tarde encontró su campamento. Sus suministros aún estaban allí, pero él había desaparecido. La última nota de su diario decía: "Fui a buscar agua. Nathan nunca ha sido encontrado". Algunos creen que llegó a la ubicación de la pirámide oscura y fue retirado. A finales de la década de 1970, Bruce Sr., quien había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, se había establecido en Alaska. Allí, se hizo amigo cercano de un piloto de la Fuerza Aérea. Este piloto también había luchado en la guerra, trabajando en un barco que buscaba embarcaciones enemigas. Sus experiencias compartidas los unieron y fortalecieron su amistad, a medida que se hicieron más cercanos. El piloto de la Fuerza Aérea le pidió a Bruce Sr. que lo ayudara con una tarea especial. Bruce le dijeron que era una tarea simple, que consistía en entregar piezas de maquinaria a una ubicación en Alaska. Al principio, pensó que se trataba de un trabajo rutinario relacionado con el mantenimiento de la línea DW. La línea DW era una gran red de estaciones de radar construida en la década de 1950, que se extendía desde Alaska hasta Groenlandia. Su propósito era detectar amenazas nucleares de la Unión Soviética lo antes posible, convirtiéndola en una parte importante de la defensa de América del Norte durante la Guerra Fría. Pero mientras se preparaba para el viaje, Bruce comenzó a sentir que algo no encajaba en la tarea. El secretismo que rodeaba la misión y los detalles limitados que recibió lo hicieron pensar que el trabajo podría estar relacionado con un proyecto clasificado. Esto despertó su curiosidad. Sabía que Alaska jugaba un papel importante
en la vigilancia por radar, pero también se preguntaba si había otras operaciones militares o científicas que se realizaban fuera del conocimiento público. La línea Dotibatiades representaba tecnología avanzada de la Guerra Fría y tensiones políticas, y la tarea de Bruce de entregar piezas a una ubicación oculta mostró lo complejas que podían ser las operaciones militares. También lo hizo cuestionar qué otras actividades podría estar llevando a cabo el ejército en Alaska. Más allá de lo que se conocía públicamente, el piloto del helicóptero compartió un sorprendente secreto con Bruce. Le dijo que había una estructura antigua que producía una enorme cantidad de energía, suficiente para abastecer gran parte de Alaska e incluso llegar hasta Canadá. Pero cuando se acercaron al lugar, el helicóptero comenzó a fallar. Los instrumentos se volvieron poco confiables. El radar se apagó. Sonaron las alarmas y la brújula giraba descontrolada. Solo podían confiar en lo que veían desde el exterior. Al llegar, Bruce notó que llevaban 3 grandes cajas de metal, muy bien construidas. Otro avión los había seguido durante todo el trayecto como medida de protección. Aterrizaron en una zona nevada con algunos edificios, incluyendo una pequeña oficina, un depósito de combustible y un garaje. El lugar estaba equipado con vehículos de nieve, ascensores subterráneos para minería y una fuerte seguridad, como cercas eléctricas y torres de vigilancia. Parecía una instalación secreta y organizada, posiblemente dedicada a trabajos avanzados de energía, tal como había sugerido el piloto. Guardias vestidos de negro y armados con grandes armas estaban apostados por toda el área. También había vehículos blindados con armas montadas. El piloto le dijo a Bruce que los guardias podrían ser parte de un grupo gubernamental clasificado, aunque no estaba seguro. Años después, Bruce Sr. habló con un ingeniero de Bell Labs que le contó que sus vacaciones habían sido suspendidas porque tuvo que investigar un sitio de energía inusual en Alaska, lo que añadió más preguntas al misterio. El misterio se intensificó cuando, varios años después, una mujer se puso en contacto con Linda. Ella afirmaba tener habilidades de visión remota y describió la misma estructura en forma de pirámide de la que Bruce había aprendido. Habló de un complejo oculto con un ascensor de minería, cercas eléctricas y señales de advertencia. Dijo que un grupo, dirigido por alguien que no parecía completamente humano, había viajado hacia el fondo del sitio utilizando un ascensor que bajaba unos 45 metros bajo tierra. Entraron en una sala llena de computadoras y una gran ventana que daba hacia la pirámide. Ella creía que la estructura extraía energía de la tierra y funcionaba como un gran transformador de energía. También pensaba que los ovnis podían utilizar esta energía al sobrevolar la pirámide para recargarse. La participación de la visión remota en la historia de la pirámide negra de Alaska la vincula a uno de los programas de inteligencia más debatidos de la historia, el proyecto Stargate. Este esfuerzo clasificado de la CIA se llevó a cabo desde la década de 1970 hasta los años 90 y exploró si las habilidades psíquicas, especialmente la visión remota, podían ser utilizadas para la seguridad nacional. La visión remota se refiere a la supuesta habilidad de percibir lugares o eventos distantes mediante medios extrasensoriales, aunque la ciencia convencional duda de estas habilidades. El apoyo a largo plazo de la CIA al proyecto Stargate muestra que algunos hallazgos se consideraron lo suficientemente sólidos como para ser estudiados durante muchos años. Pat Price fue uno de los visionarios remotos más notables y controvertidos del programa. Su supuesta precisión lo hizo valioso para el trabajo de inteligencia, y su muerte repentina en 1975 ha alimentado especulaciones desde entonces. Su visión reportada de una instalación en Alaska añade peso a los relatos posteriores sobre la pirámide negra. Los archivos desclasificados del proyecto Stargate muestran que Price realizó sesiones de visión remota para varios sitios de alto interés. Uno de esos lugares fue el Monte Hayes. Price afirmó ver una gran base subterránea habitada por seres que se veían parcialmente humanos, pero con diferencias distintivas, incluyendo ojos inusuales y estructuras internas. Esto planteó preguntas sobre si se trataba de una subespecie avanzada o extraterrestres. El interés de la CIA en sus informes sobre Alaska sugiere que ya tenían preocupaciones sobre actividades inusuales en la región
mucho antes de que la historia de la pirámide negra saliera a la luz. El monte Hayes está cerca de las coordenadas asociadas con la pirámide negra, lo que sugiere que Price podría haber estado describiendo la misma instalación o una relacionada. La similitud entre sus descripciones y los testimonios posteriores refuerza la historia. Price también informó que los seres podían influir en los pensamientos humanos. Si esto fuera cierto, tales habilidades podrían ayudar a explicar cómo las operaciones en Alaska permanecieron ocultas durante décadas, afectando a los testigos y protegiendo el sitio de la exposición. Su muerte repentina a los 57 años ocurrió cuando se decía que sus habilidades estaban en su punto más fuerte, lo que ha llevado a algunos a creer que pudo haber descubierto información considerada demasiado sensible para ser pública. La conexión entre el proyecto Stargate y la pirámide negra muestra que las agencias de inteligencia tomaron la visión remota en serio, a pesar de las dudas del público. El hecho de que diferentes visionarios remotos describieran instalaciones similares en Alaska sugiere ya sea un esfuerzo coordinado o una percepción psíquica genuina. La mujer que contactó a Linda Moulton Howe con su propio relato de visión remota continuó el patrón establecido durante el proyecto Stargate, su descripción detallada de habitaciones subterráneas, equipos y procedimientos coincide con los informes previos. También describió ser guiada a través de la instalación por seres no humanos, lo que recuerda las observaciones de Price cerca del monte Hayes y sugiere la participación continua de entidades avanzadas en la región. Los descubrimientos arqueológicos en todo Alaska añaden una capa importante a la historia de la pirámide negra de Alaska. Las evidencias muestran que la región fue hogar de culturas antiguas avanzadas. En lugar de simples grupos de cazadores-recolectores, las excavaciones han desenterrado enterramientos de bebés de más de 11.500 años de antigüedad, lo que indica una presencia humana a largo plazo y prácticas culturales complejas. Los artefactos del pueblo Yupik, algunos de más de 3.000 años, muestran una destreza impresionante, incluyendo herramientas talladas, armas y objetos ceremoniales que requerían habilidades avanzadas. Lugares como Petroglyph Beach contienen grabados en roca detallados que muestran símbolos, observaciones astronómicas y figuras que algunos investigadores creen que podrían representar tecnología avanzada. Un arco de madera bien conservado de finales del 1500 encontrado en el Parque Nacional Lake Clark muestra un sólido entendimiento de la ingeniería y la aerodinámica. Los tótems, tallados en troncos enteros, requerían un diseño y construcción hábiles, y a menudo servían como registros históricos, con algunos investigadores proponiendo que ciertos grabados podrían codificar información sobre el contacto temprano con seres no humanos. Muchos grupos indígenas de Alaska tienen historias orales que describen encuentros con seres provenientes del cielo o del subsuelo. Estas historias se repiten en múltiples tribus con detalles consistentes, lo que sugiere experiencias compartidas en lugar de mitos aislados. Sus referencias a ubicaciones subterráneas coinciden con las afirmaciones sobre la pirámide negra. Otros hallazgos arqueológicos incluyen círculos de piedra que podrían haber sido observatorios, cámaras subterráneas con sistemas de ventilación y cimientos de edificios inusualmente grandes. La evidencia de comercio a larga distancia, habilidades de navegación y metalurgia avanzada apoya aún más la idea de que las culturas antiguas de Alaska eran más capaces tecnológicamente de lo que comúnmente se asume. Algunos descubrimientos preceden las cronologías aceptadas de civilizaciones avanzadas en las Américas por miles de años. Los sitios se agrupan en regiones asociadas con la historia de la pirámide negra. La preservación por permafrost también ha revelado herramientas de madera, artículos de cuero y restos de alimentos en condiciones excepcionales, ofreciendo una visión de la vida cotidiana y las capacidades de estas culturas, tomados en conjunto. Estos hallazgos crean un contexto en el que la narrativa de la pirámide negra se vuelve más plausible. Si las culturas antiguas de Alaska poseían conocimientos avanzados y posiblemente interactuaron con inteligencias no humanas, una fuente de energía antigua debajo de Alaska se vuelve menos improbable. Varios sitios arqueológicos permanecen restringidos o solo parcialmente revelados, lo que sugiere que podría haber más evidencia que aún no se ha hecho pública. La pirámide negra no es la única estructura inexplicada en el mundo.
Las pirámides aparecen en muchos lugares, no solo en Egipto y México. China tiene varias grandes pirámides, pero la mayoría están cubiertas por vegetación y cerradas al público. En los últimos años, Indonesia también ha revelado sitios con pirámides. Estas estructuras ocultas y poco comunes muestran que los antiguos pueblos eran constructores habilidosos con un profundo conocimiento del diseño y la construcción. Sugieren que, en tiempos remotos, culturas de grandes distancias podrían haber compartido ideas y técnicas a medida que seguimos estudiando estos sitios. Comenzamos a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la historia humana. Algunos investigadores creen que estas pirámides podrían haber sido construidas por una civilización avanzada, que sobrevivió a un desastre importante. Tal vez construyeron estas estructuras para preservar conocimientos importantes. Otros piensan que los constructores podrían haber estado vinculados a la legendaria Atlántida, un grupo que pudo haber escapado de un gran diluvio y transmitido sus habilidades a diferentes sociedades antiguas. Explorar estas pirámides y las redes subterráneas debajo de ellas es como viajar a través de diferentes países y épocas al mismo tiempo. Esto desafía nuestras suposiciones sobre las culturas antiguas, sus habilidades, y cómo pudieron haber estado conectadas alrededor del mundo. Estas estructuras son silenciosos recordatorios de un pasado lejano. Y a medida que descubrimos más cámaras, mapeamos más túneles y usamos nuevas herramientas para estudiarlas, nos acercamos a entender el propósito de estos edificios notables. Nos animan a seguir buscando, seguir aprendiendo y mantenernos curiosos sobre el mundo antiguo. Cuando Linda Moulton Howe reveló la historia de la pirámide negra en 2012, se difundió rápidamente. Y tiene sentido el porqué. La historia incluye testigos inusuales, reportes de actividades en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, y el hecho de que miles de personas desaparecen cada año en Alaska. También se reportan miles de avistamientos de ovnis en el estado. Pero, ¿es realmente la pirámide negra una realidad? Vamos a analizarlo más de cerca. El primer testigo clave es Douglas Mushler, un exoficial de inteligencia militar. Los partidarios dicen que es muy confiable y señalan que ha compartido documentos que prueban su identidad y servicio. Esa parte es cierta. Sin embargo, cualquiera que esté familiarizado con los informantes en el ámbito de la inteligencia militar sabe que puede ser difícil verificar sus afirmaciones. Esto no significa que Douglas esté mintiendo, solo que estas historias deben ser examinadas cuidadosamente. Para ser justos, China realizó una prueba nuclear subterránea el 22 de mayo de 1992. Sin embargo, esa fecha es aproximadamente 5 o 6 meses antes de lo que Doug recuerda. Además, esperó 20 años antes de compartir su historia, por lo que es posible que haya algo de confusión. Doug mencionó que casi otros 40 soldados vieron el mismo reportaje sobre una pirámide subterránea, pero ninguno se ha presentado. Si revisas el sitio de Linda, earthfiles.com, puedes leer los correos originales de Doug hacia ella. Algunos detalles cambian con el tiempo. Incluso dice que China informó a la ONU sobre la prueba. Pero eso es incorrecto. La explosión nuclear de mayo sorprendió al mundo, y la ONU la condenó después. Doug también afirma que el evento ocurrió a finales de noviembre o principios de diciembre de 1992, pero no hubo ninguna prueba nuclear en ese periodo. Por lo tanto, no habría habido un reportaje sobre ello. Sin embargo, hubo un gran terremoto en Egipto en octubre de 1992. Fue de 5.3 el más fuerte registrado en esa área, y causó más de 500 muertes. La ONU intervino para ayudar y verificar los daños a los monumentos históricos. Los medios cubrieron la situación durante semanas, porque la gente estaba preocupada por las pirámides y la esfinge. Es posible, e incluso probable, que Doug haya mezclado varios recuerdos. La memoria humana puede ser poco confiable, y es común mezclar eventos con el paso del tiempo. La historia de la pirámide negra de Alaska representa uno de los misterios más fascinantes y controvertidos de nuestro tiempo. ¿Qué piensas tú? ¿Es la pirámide negra de Alaska un descubrimiento arqueológico genuino que está siendo suprimido por fuerzas poderosas? ¿O es una elaborada teoría conspirativa que ha capturado nuestra imaginación colectiva? La evidencia está ante ti. Los testimonios han sido presentados. Y el misterio sigue sin resolverse. La verdad
Como dicen, está ahí afuera, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Si te ha gustado el video de hoy, por favor dale like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.